Hermanos, vamos a hablar un poco acerca, hermanos, de que Dios quiere darnos más que un milagro, ¿verdad? Y nosotros debemos acercarnos a Él, no solamente también por los milagros, sino también por agradecimiento por lo que ha hecho por cada una de nuestras vidas, ¿verdad? En pocas palabras, ahí se resume, hermanos, este pequeño párrafo bíblico que está en San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Estos versículos describen las características del ser humano de aquel tiempo como de hoy. Al igual, hermano, que en aquel tiempo había mucha gente que recibió muchos milagros, mucha gente que dio la gloria de Dios, pero que lastimosamente no encontraron lo que verdaderamente Dios quería hacer en sus vidas. Porque Dios no solo quiere darnos un milagro, Dios quiere hacer en nuestras vidas más que un milagro. ¿Sabe, hermano, que en los tiempos de Jesús no solamente hubo gente que recibió milagros, pero que no pasó más de eso? Aún, hermano, quizás usted es testigo que según lo que dice la Biblia, hubo un discípulo que también fue parte, hermano, de los milagros, que vio la gloria de Dios, que Dios derramó su poder sobre él, pero que aún así, hermano, no alcanzó a salvarse por causa de la incredulidad, por causa de que su corazón fue duro, porque no vio a Jesús con ojos, hermano, de necesidad, no vio a Jesús, hermano, como para agradecerle por lo que él venía a hacer, no discernió que en realidad Jesús no solo quería hacer un milagro en él, Jesús quería salvarle el alma. Usted sabe de quién estoy hablando, de Judas. Judas quería, hermano, que el reino se estableciese en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús ejerciera ya su reino para destruir a los romanos y que Dios impusiese, hermano, su justicia. Nunca discernió que Jesús venía para perdonar el pecado del hombre. Por eso, hermano, él entrega a Jesús. Así igual estos hombres necesitados de milagros, necesitados de sanidad, se acercaron al Señor por un bien físico, por un bien material, por un beneficio, hermano, terrenal, porque no entendían que Jesús era más que eso. Porque su conocimiento limitado llegaba hasta el milagro. Porque según ellos la vida solamente era terrenal. Mas nosotros, por medio de la palabra, nos hemos dado cuenta que Jesús es más que un milagro en nuestras vidas. Que Jesús no solo quiere traer un milagro sobre mí, no solo quiere traer un milagro sobre el vecino, no solo quiere levantarlo, quiere salvarlo, quiere darle todas las promesas que de Él están para su vida. Ese es el deseo de Dios. Dice el versículo 11 del capítulo 17 de San Lucas: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es la típica situación de todo ser humano. En momentos de necesidad, mira hacia el cielo, clama y pide misericordia. Pero cuando todo está bien en su vida, no se acuerda de Dios. Este es el ejemplo claro, el ejemplo típico en aquel tiempo, en el día de hoy, y yo creo que usted y yo somos testigos muchas veces de eso. Mas Dios nos exhorta en esta tarde, iglesia, a no buscar al Señor Jesús solo por nuestra necesidad. A no buscar al Señor Jesús solo porque nos hace falta en la bolsa, solo porque estamos enfermos. No, hermano, a Jesús hay que buscarlo porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es el que gobierna nuestras vidas, el que tiene el control de todos nosotros, es Él. Y Él se merece que nosotros vayamos a Él en acción de gracias también. Y si usted se da cuenta, hermano, en el día de hoy hay mucha gente que viene a las iglesias, va aquí, va allá, hermano, hasta va a otros países porque ha oído que hay un hombre que ora porque Dios le usa y hace milagros, hermanos, en la misericordia del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué anda esta gente buscando?
Esta gente no anda buscando salvación. Muchas veces esta gente solo anda buscando el beneficio temporal. El beneficio, hermano, que le dura años, que le dura días. Pero Dios quiere dar un beneficio que es eterno, que empieza aquí, pero que no tiene fin. Su fin es la gloria delante de Él. Ese es el beneficio más grande que Jesús quiere dar a nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Y el ser humano de hoy es similar a estos leprosos. Mientras la gente no tiene necesidad, no le pregunta a usted a qué hora es el culto. Ni le dice a dónde va. Ni tan siquiera le dice ore por mí. No vaya a tener necesidad, hermano. Que le dice, hermano, ¿cree usted que puede orar por mi viera? Que me duele la columna, me duele tal cosa, hermano. ¿Qué es eso, hermano? El hombre busca a Dios por las cosas temporales. Por milagros pasados, por milagros, hermanos, que necesitamos para esta tierra. No han entendido que Jesús es más que un milagro, hermano. Que Jesús es más que un milagro terrenal. Por esto, hermano, y la forma como se acercan es por cómo están. Este pasaje también demuestra la condición en la que está el ser humano. El ser humano está, hermano, delante de Dios lleno de lepra. ¿Cuál es la lepra que tiene el ser humano? El pecado. Necesita el hombre que alguien le limpie. ¿Quién le puede limpiar? Jesús. Pero muchas veces el hombre quiere seguir sucio. Quiere seguir el leproso. Quiere seguir con la lepra. Y algunos, hermanos, vienen, son limpiados, pero se vuelven al mundo. No vuelven a darle la gloria a aquel que les ha limpiado con su misericordia. Amén. Versículo 13, ¿verdad? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Esa es la forma en la cual nosotros debemos de venir a Él, no solo cuando tenemos necesidad. Y bendito sea Dios, porque creo que usted y yo no estamos en este lugar solo porque tenemos necesidad. Yo sé que tenemos necesidad, pero hemos venido a este lugar porque Dios se merece que también le demos la gloria y la honra. Ese es el principio, hermano, más grande por el cual Jesús vino por nosotros, para que nosotros vivamos por Él. Aquí quizás podemos tener necesidades y quizás el Señor en su poder, no quizás, lo seguro es que Él nos resulta, que Él nos sane, que Él nos provea de lo que necesitamos. Pero eso es temporal, hermano. Eso tiene fin. Cuando nosotros partamos de esta vida y muramos, ahí van a quedar las cosas temporales. Ahí va a quedar la refri, ahí va a quedar el carro, ahí va a quedar la familia, ahí va a quedar el terreno, ahí va a quedar la casa, hermano. ¿Qué son esos beneficios nada más? Temporales. Temporales. Mas sin embargo, en su corazón y en el mío, Dios quiere traer algo que es eterno. La salvación. La vida eterna. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por tener la vida eterna, hermano? Entonces por eso debemos de buscar al Señor Jesús. Por esos beneficios eternos. El primer milagro que Dios hizo en nuestra vida, ¿sabe cuál es, hermano? Que venimos al igual que estos leprosos. Estábamos llenos quizás no de lepra, pero sí estábamos llenos de pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Los borró con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y eso, hermano, es algo por lo cual nosotros debemos de volver a Él. Aunque tengamos necesidades, aunque tengamos escasez, aunque estemos enfermos, aunque estemos con dificultad, no importa, porque yo debo de regresar a Él. ¿Y sabe qué? Él se regocija cuando ve a alguien que después de haber recibido los beneficios temporales y los beneficios espirituales que Él tiene para nosotros, le venimos a dar gracias. El Señor, hermano, y son pocos los que lo hacen. Vea el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Aleluya. Sabe, hermano, que la ley indicaba que cuando alguien estaba enfermo, en este caso de esta enfermedad que se llamaba lepra, los sacerdotes, algunos fungían como médicos.
y ellos eran los que determinaban si la persona era necesario aislarla porque tenía lepra. Esa era una de las recomendaciones, lo que se conoce en el día de hoy como ponerlo en cuarentena. ¿Por qué lo aislaban? Para que no contaminara a los demás. Cuando Él les dice, id y mostraos al sacerdote, ¿sabe lo que está haciendo el Señor Jesús? Probando la fe de ellos también. Porque ellos no podían acercarse al campamento porque estaban como llenos de lepra. Pero dice, hermano, que ellos oyeron la voz de aquel que habían ido a buscar, como usted y yo en esta tarde hemos venido a oír la voz de Dios, la cual, hermano, ha de dar el alimento espiritual que nosotros necesitamos, al que nosotros tenemos que digerir y creerlo dentro de nuestro corazón y confiar que lo que Él ha dicho viene para cumplirlo. Ellos dicen en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. En este caso Él no los toca. Hubieron leprosos que el Señor les puso las manos, pero a estos solo les dio una palabra, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué pasó allí? ¿Estos hombres creyeron? Sí, pero creyeron solamente en parte. ¿Por qué razón? Porque creyeron solo para lo material, pero nuestra fe no debe de ser solo para lo material, iglesia. Nuestra fe debe de ser también para lo eterno. Ellos creyeron, ellos fueron sanados, ellos se presentaron quizás ante los sacerdotes, que fue una de las promesas que Dios les dijo, ¿verdad? Un mandato, no promesa, sino que les dijo, vayan y muéstrense. Y no está del todo mal. El problema es que solo lo buscaron por esa necesidad material. Ese es el problema. Pero usted y yo no estamos así aquí, ¿verdad? Estamos aquí a Dios por agradecimiento, ¿verdad? Porque nos trae beneficios temporales, pero también nos trae los eternos. Y esos son los mejores. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ese es uno de los propósitos de nuestras necesidades a veces. Que Dios nos la supla para que después nosotros andemos que fíjese que el Señor me sanó, fíjese que el Señor, yo no tenía dinero, mire, me proveyó, fíjese que mi hijo estaba enfermo, pero oramos a Dios, Dios nos escuchó y nos dio el milagro. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Y en eso que pasa, Dios se glorifica. Así que cuando estemos pasando por las necesidades temporales, por las necesidades materiales, Dios quiere glorificarse. No debe de ser entonces el punto de partida por el cual, no, hermano, yo no voy a la iglesia. Mire, hoy que voy a la iglesia, más necesitado estoy. Acuérdense, hermano, que esas necesidades son temporales, pero la necesidad de que fue limpia nuestra vida con la sangre de Jesús, esa, hermano, fue proveída por Dios desde hace más de 2000 años para nosotros. Amén. Eso es lo que debemos de entender. Este hombre entendió. Mire, hermano, sabe que muchos pueden decir, él por eso obediente, porque en vez de irse a los sacerdotes, porque algunos son perversos, ¿no? Si Jesús era el sumo sacerdote, hermano, se regresó para donde el verdadero sacerdote. El otro era terrenal. Pero él dice en el versículo 15, entonces uno de ellos, ojalá que uno de ellos seamos nosotros. Amén, hermano. Venimos al Señor llenos de lepra, llenos de pecado. El hombre, hermano, en su vanidad cree que está limpio porque se viste bien, porque se baña, se echa champú y jabón, pero la Biblia dice que aunque te laves con jabón y lejía, el pecado no se le quita al hombre. Amén, hermano. Solo lo quita la sangre de Cristo. Pero eso no ha entendido la gente. La gente sigue en la ignorancia en la que en otro tiempo también nosotros ahí estábamos. Pero allí Dios nos tomó y nos colocó en otra posición. Gracias a su misericordia, que nos reveló que estábamos como sucios, que estábamos necesitados de esa limpieza, que estábamos al igual que este leproso, al igual que los 10. Pero ¿sabe qué? Bendito sea Dios que usted ha regresado a darle la gloria al Señor.
Dice el versículo 15. Segunda parte del versículo 15. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando usted y yo entendemos que a Dios se busca porque Él es Dios, porque Él salva mi alma, porque Él tiene cuidado de mí, porque Él sabrá cómo sacarme adelante, sabe que entendemos que el propósito de nuestra vida es para glorificarlo, ¿no? Amén. Aleluya. Para darle gloria, Y esto sea Dios. no para ser estorbo. Dios bendiga. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Gloria. Dice el versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Qué acción de gracia. Amén. Si usted lee este verso, hermano, junto con el verso 12, encontramos una pequeña diferencia. Dice el versículo 13, y alzaron la voz, en el 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Pero hoy lea con cuidado el versículo 16, y se postró rostro en tierra. ¿Cómo ha llegado este hombre, hermano? Cambiado, transformado. ¿Y quién lo transformó? El poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El poder de Dios, hermano, es capaz de transformar al hombre si el hombre verdaderamente entiende que necesita de la misericordia de Dios. Mientras, hermano, el hombre camina altivo, el hombre camina sin Dios, vive sin Dios, hermano, es como un pequeño, no un pequeño, es como que si fuese nada más parte de las especies de animales que hay, no razón. El hombre sin Dios es un hombre completamente natural. Va sobre la naturaleza de lo que su cuerpo le pide, sigue eso y dice, no, es que nosotros fuimos creados como los animales, y hasta eso creen. Que hay algunos que se creen nietos de los monos, viven como monos y aúllan como monos, porque dicen que su papá y su tataranieto era un gorila y se desarrolló y vino a ser un ser humano. Pero usted y yo no dependemos del mono. Amén, iglesia. Aleluya. Nosotros somos la creación de Dios. Amén. Esa creación, no, pero usted es también descendiente de Adán. Sí, pero Dios puso en nosotros la nueva criatura de Cristo Jesús. Aleluya. La imagen de Jesús debe de estar en nosotros. Amén. ¿Qué imagen mostramos nosotros frente al mundo? ¿O la de Adán o la de Cristo? Si vivimos en el pecado, todavía estamos como leprosos. Estamos como todavía sucios. ¿Qué necesitamos? Una limpieza. Ser limpiado. La limpieza solo la da la sangre de Dios. Amén. ¿Pero qué necesitamos? Llegar a Jesús como leproso. Aleluya. Pero ahora el leproso, ¿cómo vemos nosotros el leproso del versículo 12 al del versículo 16? Diferente. ¿Se paró de lejos? No. Porque ya tiene confianza. Ya tuvo comunión. Aleluya. Así usted y yo, hermano. Si tenemos comunión con el Señor, no tenemos el por qué estar de lejos. Porque ahora tenemos ¿a quién? A Jesús, que nos ha acercado al Padre Eterno. Por eso dice el versículo 16. Y se postró rostro en tierra. ¿A dónde dice? A sus pies. Pero cuando llegó a pedir el milagro, ¿a dónde llegó? De lejos. Y la gente, ¿cómo es, hermano? Viene a la iglesia, ya, hermano, ore, ni ellos quieren orar sin vergüenza, mire. Ore porque estoy enfermo, hermano. Usted está más cerca de Dios. ¿Quién le ha dicho si también Dios puede estar cerca de ellos? Gloria a Dios. Aleluya. El problema es que la lepra no nos deja acercarse. Igual que nosotros en otro tiempo. Veníamos a la iglesia ya de vez en cuando. Bueno, algunos veníamos por otras cosas terrenales. De lejos, ¿verdad? Y le decimos, hermano, pasa a cantar un corito. No, hermano, porque no estoy preparado. ¿Qué cree usted que la gente le hace sentir que no está preparado? La suciedad del pecado, ¿no? Pero Cristo Jesús vino a quitarla.
Entendamos eso, rindámonos verdaderamente a Jesús. Si no, toda la vida vamos a vivir sucios. Este hombre entendió que había sido limpio, al igual que usted y yo en esta tarde. Nos hemos acercado a Dios porque, hermano, podemos venir a sus pies. ¿Por qué? Porque Jesús limpió nuestra vida. Gloria a Dios. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. La palabra samaritano quiere decir que no era ni aún judío, sino que era parte de los que se consideraban ya extranjeros. Ya no eran de Jerusalén, sino que eran solamente de lo que se conocía de la región de Samaria, de la parte norte de Israel. Pero ¿sabe lo que quería demostrar el Señor Jesús con esto? Que así es el hombre, hermano. Busca a Dios por necesidad. Pero aquel que verdaderamente ha sido llamado por Dios, ha oído el llamado de Dios y ha sido escogido por Dios, este no busca a Dios solo por su necesidad, sino porque sabe que Dios es su sustento, tanto para esta vida como para la eterna. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice el versículo 17, respondiendo Jesús, esta es la respuesta del Señor para aquellos que buscan al Señor solo por necesidad. Aquellos que van a la iglesia religiosamente porque hay que ir, porque, bueno, ya en mi casa, mira, hay algunos sinvergüenzas que como en la casa no les abren, se vienen para la iglesia. Pero no han venido hoy, amén, hermano. Les abrieron la casa. Hermano, va que así de erróneo a veces somos nosotros los hombres. Mas usted y yo estamos aquí, ¿por qué? Porque este es el lugar perfecto. Pero si usted vino aquí y alguien viene muchas veces, hermano, ¿por qué? Tanta es la necesidad, pero usted y yo estamos aquí. Porque en verdad, aquí se suple nuestra necesidad material y también espiritual. La de nuestro corazón. ¿Y sabe qué dice Jesús respecto a aquellas personas que le buscan solo por lo material? Estos solo se llevan lo material, pero no se llevan lo mejor. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido milagros? Pero ¿será que solo nosotros hemos recibido milagros? ¿Para que no? Un montón. Si hasta en nuestras familias, hermano. Hay gente que vino a orar por una necesidad, Dios les escuchó aquí, usted no lo crea. La gloria sea para Dios, que aquí han habido milagros. Hemos visto gente, hermano, que no caminaba y Dios la hizo caminar. Amén. Hemos visto gente que Dios les proveyó un trabajo. ¿Ahora dónde están? Como los 10 leprosos. Como los 9, ¿verdad? Bendito Dios que usted es como aquel que regresó. Así debemos de ser siempre. ¿Y sabe qué es lo mejor? Para nosotros que hemos regresado, no solamente estaba el milagro temporal. Dice el versículo 18. No hubo quien volviese y diérese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate. ¿Cuántos queremos ser levantados por Dios, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces vengamos al Señor, no por los milagros, sino por agradecimiento también. Dice el versículo, con esto termino, el 19. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. No solo fue sano, no solo fue limpio de su lepra, no solo fue quitada su vergüenza, no solo fue, hermano, sano, ni para volver a convivir con los que se había aislado por causa de la lepra, sino que ahora, hermano, es una persona que va a ser incluido, va a volver a socializar, pero ahora ¿cómo, hermano? Como una nueva criatura. Gloria a Dios, aleluya. Como un nuevo hombre. Eso es lo que Dios quiere de usted, amado hermano. Eso es lo que Dios hace que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, por esta razón es que Dios quería hacerle entender al hombre que Él es más que un milagro. Que Dios se busca porque Él es Dios. Porque Él tiene para esta vida y para la eterna. Bien dice un reconocido
hombre de conferencias cristianas, ¿verdad? Que dice que es necesario prepararse para esta vida y para la eterna también. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Así es que, hermano, no nos sintamos avergonzados. Mira, hermano, fíjese que de mi familia solo yo vengo. No, hombre, si eran 10 leprosos, 9 se fueron a oír los puentes. Amén, hermano. Tal vez les cae la vara en la cabeza. Ahí. Amén, hermano. Otros se fueron a la cantina a tomar. Otros se fueron al pecado. Pero usted y yo hemos regresado para la gloria de Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Que regresemos por lo mejor. Y lo mejor es lo que Jesús le dijo a estos. ¿Los otros dónde están? ¿Verdad que si los 10 hubiesen regresado, a los 10 les hubiese dicho, vete, levántate, tu fe te ha salvado? Era para los 10. Pero solo uno recibió. ¿Cuál? El que regresó. Así es que usted y yo siempre debemos de regresar a los pies de Jesús. No solo cuando tengo necesidad. No solo cuando mi corazón está necesitado de un milagro. No solo, hermano, cuando me han llegado unos recibos bien altos y no tengo cómo pagarlos. No, todo el tiempo yo debo de estar a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Como este leproso. Por eso hoy le hemos venido a adorar. Y le hemos venido a glorificar. Porque hemos entendido que Jesús no solo quiere darme un milagro, sino también quiere salvarme. Y quiere salvar al vecino. Y quiere también, hermano, no solo darle un milagro, sino levantarlo y decirle, vete, tu fe te ha salvado. La gloria sea para nuestro